Pero, por si fuera poco, la cita está mal interpretada por Monthly Review, ya que allí Lenin define una serie de características centrales del imperialismo como fase de desarrollo capitalista, mas no como elementos que debe cumplir un país, o mejor dicho, un Estado-nación, para ser considerado imperialista. No es un checklist para países, sino una definición general del imperialismo. Esto es muy importante, puesto que el imperialismo para Lenin no constituía una simple característica de determinados países, ni una política específica de la burguesía, sino una fase del capitalismo. Por eso, la cita que toma Monthly Review está mal interpretada, ya que pretende aislar a Rusia de su contexto histórico y económico. Como mecanismo de análisis partimos ya de un error. No obstante, analizaremos cada uno de los puntos, tanto tomando a Rusia como Estado aislado, así como en sus conexiones con el mercado mundial. 1. La concentración de la producción y la formación de monopolios. Monthly Review, y por extensión el PTS, arranca planteando la posición internacional de las empresas rusas para determinar si efectivamente se puede hablar de capital monopolista en ese país o no. Esto es un error garrafal, ya que Lenin no plantea el problema como si hubiera monopolios de primer o de segundo orden en el mercado mundial, sino del predominio general del capital monopolista. Antes de dedicarse a ese tema, el PTS, Monthly Review y etc. deberían abocarse a estudiar los niveles de concentración económica al interior de Rusia. Así lo plantea, de hecho, Lenin en su punto 1. La estadística rusa oficial señala que la contribución al PBI de las pequeñas y medianas empresas en Rusia es solo del 20,8%, datos del 2019. Este dato coincide con el ranking empresarial elaborado por la revista RBC. Allí se indica que las primeras 500 empresas que operan en Rusia concentran el 80% de las ventas. El mismo informe señala que solo 20 empresas concentran más de la mitad de la facturación. Para darse una idea de lo concentrado que está el mercado ruso, Estados Unidos presenta cifras mucho menores. Según Fortune, las primeras 500 empresas controlaron el 70% del Producto Bruto Interno norteamericano, datos del 2019. En Argentina, la concentración en el sector manufacturero ronda el 54% y en sectores como el financiero o el minero la cifra llega al 80%, datos del 2018. No hace falta ser un genio para comprender que los niveles de monopolización en Rusia son muy grandes, mayores incluso en el mercado interno que para países como Argentina o Estados Unidos. Si a esto le agregamos el concepto leninista de capital monopolista, es decir, aquel que controla el conjunto de la economía sin necesidad de poseer acciones en cada uno de los eslabones de la cadena, el panorama resulta más que claro. La economía interna de Rusia está controlada por el capital monopolista y por lo tanto el Estado ruso está en sus manos. En lugar de comenzar por allí, Monthly Review plantea el problema de los monopolios desde el punto de vista de la participación de las empresas rusas dentro de los rankings mundiales de empresas más grandes. Como metodología, esto es una tontería por varios factores. En primer lugar, porque se atiene a un problema jurídico al mencionar las empresas inscritas en Rusia, tales como Gazprom o Rosneft, pero nada dice respecto a los burgueses rusos que poseen empresas en el exterior, como Roman Abramovich, ex dueño del Chelsea y actual interlocutor entre las autoridades rusas y ucranianas como garantía de seriedad diplomática. Esas cantidades del capital para estos rankings no cuentan,
Con todo lo que hemos desarrollado anteriormente respecto a la transnacionalización de la economía, el argumento tampoco se mete ni un poco en el problema del entrecruzamiento de intereses capitalistas y las asociaciones de capital. Empresas como British Petroleum, Volkswagen o fondos de inversión como Vanguard o BlackRock no solo realizan inversiones en Rusia, sino que invierten en proyectos conjuntos con las principales empresas rusas. Y en algunos casos hasta son sus accionistas, como caso BlackRock con Rosneft, por ejemplo. A partir de allí, los intereses capitalistas dejan de ser tan nacionales. La economía y los capitales que operan en Rusia indefectiblemente forman parte del mercado mundial y por lo tanto allí operan los más diversos capitales monopolistas. Por si todo esto fuera poco, Montreal Review, el PTS o quien sea que abrace estos argumentos no dice absolutamente nada respecto al peso de Rusia en el mercado mundial como país productor de materias primas, elemento central en la determinación de costos de producción regionales y globales. Tercer productor mundial de trigo, detrás de China e India, el 2020. Primer productor mundial de girasol, 2020. Y segundo de aceite de girasol, detrás de Ucrania, 2019. Segundo productor mundial de avena, detrás de Canadá, 2020. Tercer productor mundial de oro, 2020. Quinto productor mundial de mineral de hierro, 2020. Quinto productor de cobre, 2020. Segundo productor de cobalto, 2020. Cuarto productor de níquel, 2020. Sexto productor de plata, 2020. Segundo productor de gas natural y primer exportador, 2019. Segundo productor de petróleo crudo, 2020. Tercer exportador de carbón mineral, 2020. El caso de la energía es paradigmático, puesto que Rusia posee literalmente el grifo energético de Europa, concentrado en un puñado muy reducido de empresas. Esto lleva a una incidencia determinante en la formación del costo de producción mundial. La evolución del precio de la energía, el trigo, el girasol o el níquel desde que estalló la guerra en Ucrania es la mejor muestra de la capacidad de incidencia del territorio ruso en la formación internacional de precios. Esto coincide además con la caracterización que hacía Lenin respecto de dónde comenzaban a desarrollarse los monopolios en el control de materias primas, puesto que de esa manera inciden fuertemente en la determinación de los costos generales de producción de ramas enteras de la economía. Pero no solo materias primas provee Rusia al mercado mundial. Su principal industria manufacturera es la armamentista, donde se ubica como el segundo exportador, concentrando el 21% de las exportaciones en el periodo 2014-2018, solo por detrás de Estados Unidos, que acapara el 36%. Cuando hablamos de este tipo de industria, está claro que no nos referimos solamente a fusiles de asalto Kalashnikov o municiones hipertrechos, sino principalmente aviones, helicópteros de combate, sistemas de defensa aérea y vehículos blindados. De esta manera, el argumento sostenido por el PTS y otras organizaciones se cae por cualquiera de sus aristas. El mercado interno ruso está altamente monopolizado. El capital transnacional en Rusia participa de esta monopolización, por lo que no tiene sentido estudiar las empresas rusas sin contar al resto del capital transnacional que allí opera, y la posición de los principales monopolios que operan en Rusia es lo suficientemente grande y estratégica en el mercado mundial como para hacerlo de manera monopolista, siempre de acuerdo al concepto leninista de monopolio y entendiendo que a su vez compiten con otras facciones de capital de igual envergadura, es decir, competencia intermonopolista.